Me acuerdo perfectamente de ese día. El calor apenas comenzaba a ceder cuando salimos todos al jardín tras la cena. Una tarde más, uno de esos encuentros familiares donde las palabras sobran y el tiempo parece desvanecerse entre platos y miradas distraídas. Yo me senté al cráneo de la terraza, fingiendo interés por el cielo mientras en realidad buscaba, quizás inconscientemente, estar sola, respirar aire fresco, liberarme unos minutos del murmullo constante de la casa. Sentí el ruido sordo de unos pasos sobre la madera y antes de girarme, supe quién era. Él no necesitaba anunciarse, su presencia llenaba el espacio de un modo distinto a todos los demás. Se sentó a mi lado, dejando una distancia justa, ni demasiado cerca, ni tan lejos como para resultar indiferente. Traía en la mano una copa y, mientras la giraba entre los dedos, me miró de reojo. Me preguntó si siempre prefería los silencios incómodos a las charlas superficiales. Contesté con una sonrisa casi involuntaria, porque entendí que aquello no era una pregunta inocente. Sus palabras, suaves pero afiladas, atravesaban la coraza de la costumbre. No respondí de inmediato, intentando analizar por qué esa pequeña provocación me hizo sentir tan viva. Quizá era la forma en la que él lograba que las verdades incómodas fueran parte del juego, cómo eludía la cortesía vacía y señalaba justo lo que nadie más se atrevía a decir. Me sentí observada de verdad, no como se observa a la esposa de un hijo, sino como a una mujer entera, compleja, capaz de albergar pensamientos y deseos propios. Nunca imaginé que ese detalle me removería tanto por dentro. Me quedé allí sentada mucho después de que él se levantó, con la mirada perdida en la penumbra, preguntándome desde cuándo necesitaba tanto esa sensación de ser vista. Quizá llevaba demasiado tiempo siendo una sombra, moviéndome en piloto automático entre la casa, el trabajo y los compromisos sociales. Todo parecía en orden, pero algo esencial se me había escapado entre los dedos. Esa noche, frente al espejo del baño, analicé mi reflejo con una atención que me resultó ajena. Me fijé en el vestido que había elegido, entallado a la cintura, discreto pero lo bastante atrevido como para marcar mis curvas. No sabía si había sido un acto consciente, pero sentí una punzada al pensar que quizá, en el fondo, esperaba gustar. Me detuve en los detalles, el leve rubor en las mejillas, el cabello suelto, el perfume que me puse sin pensar demasiado, como si algo en mí buscara provocar una reacción en el otro. Mi marido entró secándose las manos y me preguntó si todo iba bien. Respondí con el automático, sí, claro. Él se acercó y me besó la frente, tierno, rutinario, como quien da las buenas noches por inercia. No pude evitar comparar la calidez de ese gesto con la electricidad sutil del momento anterior en la terraza. La diferencia me golpeó como una verdad incómoda. Hacía tiempo que necesitaba algo más que cariño predecible, que la seguridad no bastaba, que en algún rincón de mí aún ardía la necesidad de sentirme deseada, mirada, descolocada. Me acosté a su lado, fingiendo dormir. Mucho antes de cerrar los ojos, sentía en la piel el eco de aquella conversación mínima, la tensión leve pero persistente de saberse al borde de algo que no terminaba de suceder. Me pregunté si era yo la que había cambiado, si de verdad era posible empezar a desear otra vida sin quererlo, simplemente porque alguien te devuelve a la existencia con una sola frase. La casa parecía más silenciosa esa noche. El reloj marcaba cada minuto con una claridad insoportable. No concilié el sueño enseguida. Mi mente repasaba cada gesto, cada palabra, la forma en que él me miró y lo que supe leer en sus ojos. En medio de la oscuridad, sentí que me transformaba, que una nueva versión de mí luchaba por salir, por dejarse sentir, aunque solo fuera en secreto. Me prometí a mí misma no leer demasiado en esos detalles, no anticipar dramas donde quizá no lo sabía. Pero al mismo tiempo, no podía negar que la espera, la duda, el deseo apenas insinuado, todo aquello me devolvía a la vida de una manera que había olvidado. Así pasé la noche, preguntándome si mañana él volvería a buscarme con la misma mirada, o si yo tendría el valor de sostenerla sin huir, de descubrir finalmente quién era cuando nadie me miraba como la esposa perfecta, sino simplemente como mujer. El viaje surgió de improviso. Mi marido propuso, casi como si leyera el aburrimiento en mis gestos, una escapada de fin de semana a otra ciudad, aprovechando que su padre tenía una reunión con antiguos colegas. No era la primera vez que viajábamos juntos los tres, pero esa vez sentí una tensión extraña en el ambiente, un pulso bajo la piel que no podía atribuir solo al cansancio. Durante las primeras horas en el coche, intenté actuar como siempre, haciendo comentarios sobre el paisaje, consultando rutas en el teléfono, fingiendo interés en las anécdotas de mi marido. Sin embargo, era imposible no percibir cómo el silencio entre su padre y yo estaba cargado de electricidad, como si cualquier palabra equivocada pudiera desatar una tormenta.
Al llegar al hotel, nos entregaron habitaciones contiguas. La noche cayó rápido, y la ciudad parecía envuelta en una calma artificial. Salí al pasillo después de una ducha larga, con la esperanza de que el movimiento me ayudara a ordenar las ideas. Al volver hacia mi puerta me crucé con él. Llevaba en la mano unos papeles, planos antiguos que recordaban otro tiempo, y se sorprendió al verme fuera tan tarde. ¿No puedes dormir?, preguntó con una voz tan baja que parecía pensada solo para mí. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar una excusa creíble. Se apoyó en la barandilla del pasillo y durante un instante compartimos el mismo silencio que ya era costumbre entre nosotros. No sé cómo, ni cuándo, pero de pronto estábamos, uno frente al otro, tan cerca que podía distinguir el olor a madera y tabaco de su ropa. Extendió una mano, apenas rozando mi mejilla con el dorso de los dedos. El gesto tan simple me desarmó. No me moví. «Tienes algo en la mirada que no tenía antes», susurró, y sentí que el mundo se detenía. No sé si fue él quien se acercó primero o fui yo quien rompió la distancia, pero nuestros labios se encontraron en un instante tan breve como irreversible. El beso fue corto, contenido, pero suficiente para encender una chispa que ya no podría ignorar. Nos separamos sin palabras, como si el eco del gesto hablara por nosotros. Me retiré a mi habitación con el corazón disparado, la piel ardiendo, preguntándome si acababa de cruzar un límite del que ya no podría volver. Esa noche no dormí. El recuerdo del beso volvía una y otra vez, entrelazándose con el peso de la culpa y una emoción nueva, feroz, que me hacía sentir más viva de lo que recordaba. Por la mañana me miré al espejo, buscando signos de cambio en mi reflejo. Me maquillé con más esmero del habitual. Elegí ropa que marcara mi silueta, deseando inconscientemente que él lo notara. Mi marido apenas reparó en mí durante el desayuno. Estaba demasiado ocupado revisando correos en su móvil. Me sentí invisible y al mismo tiempo terriblemente expuesta. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Él y yo apenas nos dirigimos la palabra, cada uno sumido en sus pensamientos, evitando cualquier gesto que pudiera delatarnos. En un momento, sentí su mirada desde el asiento trasero y me estremecí. Quise volverme, encontrar alguna señal en sus ojos, pero no tuve valor. Durante todo el viaje mi cuerpo mantenía una tensión sutil, una espera que era a la vez tortura y promesa. De regreso en casa, intenté retomar la normalidad, pero nada era igual. Las horas transcurrían lentas, cada rutina teñida de una especie de nostalgia anticipada, como si algo se hubiera perdido para siempre y, a la vez, algo hubiera nacido en mí. Esa noche, me encerré en el baño, observando la marca leve que había dejado su roce en mi piel. Me pregunté cómo podía sentir tanto y tan poco a la vez. ¿Cómo era posible que un solo beso descompusiera años de certeza? A lo largo de los días siguientes, cada gesto cotidiano adquirió un significado nuevo. Me sorprendía eligiendo lencería más delicada, usando perfumes que evocaban recuerdos ajenos a mi marido. No era tanto el deseo físico como la necesidad de sentirme viva, de recordar que bajo las capas de rutina aún latía una mujer que podía estremecerse por una caricia. Intenté analizar lo ocurrido, racionalizarlo, convencerme de que había sido solo un error, un impulso que no volvería a repetirse. Pero sabía, en el fondo, que era mentira. Cada vez que pensaba en él, el pulso se me aceleraba. No podía dejar de preguntarme cómo habríamos terminado la noche si el miedo no me hubiera frenado. La tensión se colaba en todos mis movimientos, en las palabras que no decía, en las miradas que lanzaba sin querer. Empecé a esperar con ansias la próxima ocasión en la que nuestros caminos se cruzarían. Me odiaba por ello y al mismo tiempo me sentía libre. La semana siguiente fue una sucesión de días grises, marcados por la inercia y una extraña sensación de espera. Las tareas de la casa, el trabajo y las conversaciones con mi marido transcurrían en piloto automático, como si todo se desarrollara detrás de un cristal. Él parecía no notar el cambio. Se comportaba igual de atento, igual de predecible. Pero yo sentía que una parte de mí se había quedado en ese pasillo de hotel, suspendida en el segundo exacto en que me dejé besar. El deseo de volver a verlo se convirtió en una constante sorda, una corriente subterránea que atravesaba cada momento. Una tarde, incapaz de seguir soportando esa ansiedad, me armé de valor y le escribí un mensaje breve, directo, casi frío. «Tenemos que hablar». No esperaba respuesta inmediata, pero el silencio se me hizo interminable. Cuando por fin respondió, unas horas después fue con una invitación inesperada. «Ven a la casa taller cuando quieras. Hay cosas que quiero mostrarte». Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. La normalidad de la frase no lograba ocultar lo que ambos sabíamos. Decidí ir al día siguiente, inventando una excusa sencilla para mi marido. Me sentí como una adolescente tramando una mentira inocente,
pero en mi interior la culpa y la anticipación se mezclaban en partes iguales. Cuando llegué, el aroma a madera y café impregnaba el ambiente. La luz cálida de la tarde entraba en la estancia, dibujando sombras largas sobre el suelo. Él estaba allí, sentado ante una mesa llena de herramientas y papeles, como si realmente hubiera olvidado el motivo de mi visita. No hablamos de inmediato. Me ofreció una taza de café, que acepté con manos temblorosas. El silencio era denso, pero lejos de incomodarme, me envolvía en una especie de intimidad nueva. Finalmente rompí el hielo. No podemos fingir que no pasó nada. Él me miró fijamente, como si buscara leer en mis gestos el sentido de mis palabras. Entonces, ¿por qué has venido?, preguntó. Porque no puedo sacarlo de mi cabeza, confesé, sorprendida de escuchar mi voz tan vulnerable. Él sonrió con un deje de tristeza y alivio. Yo tampoco. Esa conversación fue corta pero esencial. Nos desnudó de cualquier disfraz. Ya no éramos suegro y nuera, sino dos adultos perdidos, enfrentados al vértigo de un deseo imposible. Sentí que, por primera vez en años, alguien me miraba sin filtros, sin expectativas ajenas. No quiero arruinar nada, dijo él de pronto. Lo sé, respondí, pero tampoco quiero seguir fingiendo que nada ha cambiado. No hubo beso, ni caricias. Solo palabras y miradas que decían mucho más de lo que nos atrevíamos a pronunciar. Al irme, sentí una mezcla de vértigo y alivio. Ya no era solo el secreto de un beso, sino el reconocimiento de un abismo abierto entre nosotros. El regreso a casa fue un acto mecánico, pero mi mente seguía girando en torno a esa charla. Mi cuerpo respondía con una inquietud que no podía calmar. A la noche, mi marido me preguntó si todo iba bien, y asentí con una sonrisa automática. Mientras él me abrazaba en la cama, sentí cómo mi mente se escurría lejos, rehuyendo la cercanía de sus manos. No era un rechazo consciente, simplemente, ya no era capaz de entregarme por completo a su rutina de afecto. Sus caricias, antes tranquilizadoras, ahora me resultaban distantes, como si mi piel hubiera aprendido a extrañar algo que no podía encontrar en él. En los días siguientes, comencé a buscar su presencia en cualquier rincón de mi rutina, en el aroma a café recién hecho, en el tacto frío de una mesa de madera, en las sombras que la tarde dibujaba sobre la pared del comedor. Me descubrí a mí misma deseando que mi marido notara algo, que me preguntara por qué estaba tan ausente. Pero él, ajeno a mi confusión, seguía siendo el mismo de siempre, amable, eficiente, amoroso a su modo, pero incapaz de atravesar la muralla invisible que crecía entre nosotros. A ratos me sentía cruel, injusta, incluso mala persona. Otras veces, pensaba que la vida me estaba ofreciendo una última oportunidad de descubrir una parte de mí que había dejado morir. Entre la culpa y el deseo, empecé a sentirme más viva, más auténtica, aunque también más sola. La noche del tercer día después de esa conversación, él me escribió de nuevo. Sigo pensando en ti. Si quieres volver, la puerta está abierta. Guardé el mensaje en lo más profundo del teléfono, pero esa frase se quedó retumbando dentro de mí durante horas, como una canción que no puedes dejar de escuchar. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar qué pasaría si cruzara esa puerta. No sentí miedo, ni remordimiento, solo una profunda necesidad de reencontrarme a mí misma, aunque fuera en el reflejo de una pasión prohibida. Sabía que el siguiente paso cambiaría todo, pero también sabía que ya no podía detenerme. El cumpleaños de mi marido llegó como un pequeño terremoto doméstico. Flores en la mesa, risas enlatadas de los familiares, una mesa interminable, de platos típicos y, sobre todo, esa sensación de celebración impuesta que tantas veces había interpretado a la perfección. Me preparé con esmero, eligiendo un vestido color burdeos que acentuaba mis hombros y, bajo la tela, un conjunto de lencería nuevo, oscuro, elegante, un secreto solo para mí. Nadie reparó en esos detalles, y esa invisibilidad me hacía libre, y al mismo tiempo invisible ante todos menos ante él. Él llegó un poco tarde, trayendo consigo un ramo de flores blancas para la mesa. Cruzamos una mirada rápida, apenas un roce de reconocimiento. El ambiente se llenó de frases corteses, anécdotas repetidas y brindis forzados. Yo me movía por la sala como una actriz bien ensayada, sonriendo, sirviendo bebidas, fingiendo naturalidad. Pero cada vez que sentía su mirada sobre mí, el pulso se me aceleraba. No nos dirigimos la palabra en toda la tarde, pero en mi mente se desarrollaba una conversación paralela, hecha de silencios y gestos. Ya entrada la noche, alguien puso música y empezaron los bailes. Primero los niños, luego las parejas de siempre. Mi marido, animado, se acercó a su padre y bromeó con él.
¿Por qué no bailas con ella? Hace años que no la veo en la pista. Reí, fingiendo incomodidad, pero acepté la invitación. Al principio, el contacto fue formal, casi distante, pero bastó un leve giro de su mano en mi cintura para que todo cambiara. Bailar con él era otra cosa. El aire se volvió denso. El tiempo se estiró como una cuerda tensa entre nosotros. Nadie notaba nada fuera de lugar, pero yo sentía cada milímetro de su piel a través de la tela, cada respiración contenida. «Estamos jugando con fuego», murmuró él, apenas rozando mi oído con su voz. No supe qué responderle, no porque no tuviera palabras, sino porque todas me parecían insuficientes para describir lo que sucedía entre nosotros. Al terminar la canción, busqué un pretexto para salir al jardín. Necesitaba aire. Escuché pasos detrás de mí y sentí su presencia antes de girarme. Me colocó su chaqueta sobre los hombros, un gesto simple pero cargado de intenciones. «No deberías quedarte sola aquí», murmuró. «A veces es el único lugar donde...» «Respiro», respondí. Por un segundo, nuestras manos se encontraron sobre la tela, y esa fracción de segundo pesó más que todas las palabras de la noche. No sé cuánto tiempo estuvimos así, en silencio, compartiendo la intimidad de lo no dicho. Mi corazón latía, fuerte, y una mezcla de miedo y deseo me mantenía anclada a ese momento. No hablamos más. Me marché al poco rato, temblando por dentro, tratando de recomponer el rostro para volver a entrar al salón, como si nada hubiera pasado. La fiesta terminó, tarde, y mi marido insistió en que nos quedáramos a dormir para no manejar de noche, dijo. No protesté. Me encerré en el baño antes de acostarme, lavando el maquillaje y observando mi reflejo. Había en mis ojos un brillo extraño, mezcla de excitación y cansancio. Me tumbé junto a mi marido, que ya dormía, y me quedé mirando el techo largo, rato, repasando cada movimiento de esa noche. Era imposible dormirse con la piel aún encendida por el roce de otra mano. En medio de la noche escuché pasos en el pasillo. No supe si era él o solo mi imaginación, pero sentí una punzada de ansiedad y una urgente necesidad de volver a verlo. El deseo, lejos de calmarse, crecía con cada minuto de distancia, convirtiéndose en una especie de obsesión silenciosa. La mañana me encontró exhausta y más viva que nunca, con la certeza de que algo se había roto para siempre. Sabía que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Al observarlo desde el otro lado de la mesa, sentí que ambos compartíamos ese secreto y por primera vez no sentí culpa, sino una anticipación feroz por lo que vendría después. La mañana siguiente parecía un eco lejano de la noche anterior, pero todo en la casa tenía otro peso, otra luz, otra tensión. Me levanté temprano, más por necesidad de moverme que por costumbre, y crucé el pasillo con la esperanza de encontrarme con él antes de que el resto de la familia despertara. El silencio de la cocina era casi reverencial, apenas interrumpido por el sonido pausado de una cafetera antigua. Él estaba allí, de espaldas, sumido en el ritual sencillo de preparar café, con la camisa arremangada y el rostro en sombra. Entré despacio, fingiendo buscar algo en los armarios, pero sabiendo bien por qué estaba allí. ¿No has dormido?, preguntó sin mirarme, su voz baja, como si también quisiera evitar despertar el mundo que ambos compartíamos solo en secreto. No mucho, respondí. Se giró, acercándome una taza, y por un instante nuestras manos se rozaron. Fue apenas un toque, pero el calor que dejó en mi piel no se fue. Hubo un silencio que ninguno de los dos rompió. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, como si en esa pequeña cocina se hubiera detenido el tiempo. Vi en su rostro el mismo cansancio, el mismo deseo no resuelto. Finalmente, me atreví a hablar. ¿Vamos a fingir que nada pasa?, pregunté en voz apenas audible. Él sostuvo mi mirada, y su respuesta fue dar un paso hacia mí, tan cerca, que sentí su aliento. No hubo palabras, solo un movimiento suave, una invitación silenciosa. Nuestros labios se encontraron, lentos y seguros, en un beso profundo y tranquilo, distinto a todo lo anterior. Fue un beso sin prisa, lleno de una ternura inesperada, pero también de esa urgencia contenida que arrastrábamos desde hacía semanas. Cuando nos separamos, él apoyó su frente en la mía y respiró hondo, como si ese pequeño gesto le devolviera la calma. «Esto ya no es un juego», murmuró. Sentí que tenía razón, que habíamos cruzado una frontera invisible y, aunque el mundo seguía igual afuera, dentro de mí todo había cambiado. El resto de la mañana fue un ejercicio de autocontrol. Durante el desayuno, cada movimiento, cada palabra, cada mirada, escondía una complicidad feroz. Sentía la tela suave de la lencería elegida a conciencia, rozar mi piel bajo la ropa, y esa sensación me acompañaba como un recordatorio íntimo de mi secreto.
Mi marido parecía feliz, disfrutando la tranquilidad de la familia reunida, sin notar el sutil vaivén de emociones bajo la superficie. A ratos sentía una punzada de culpa, pero el deseo de volver a tener ese instante de intimidad era más fuerte que cualquier remordimiento. A media mañana, me refugié en el baño para respirar a solas. Me observé en el espejo y noté cómo mi cuerpo se había transformado. No era solo el brillo en los ojos o el rubor en las mejillas, era una energía nueva, un pulso vital que parecía haberse despertado después de años de letargo. Me pregunté, ¿cuándo había dejado de verme así? ¿Cuándo había permitido que la rutina apagara esa chispa? El día continuó con una sucesión de escenas domésticas que se sentían ajenas y, al mismo tiempo, imprescindibles para mantener el disfraz de normalidad. Pero bajo esa capa, todo era distinto. La forma en que mis manos temblaban al preparar la mesa, la electricidad contenida al rozar su brazo por accidente, las frases a medias cargadas de significado. Cada gesto era una promesa silenciosa de futuros, encuentros, una invitación a repetir lo prohibido. Por la tarde, salimos al jardín a tomar el sol. Él y yo nos sentamos en extremos opuestos del banco, pero nuestras miradas se cruzaban, creando un puente invisible que nadie más parecía ver. Sentí una urgencia por estar a solas, por volver a sentir el peso de su cuerpo, el calor de su boca, la familiaridad nueva de su piel. Cada minuto que pasaba alimentaba ese anhelo, y no podía evitar pensar en cuándo volvería a repetirse. Esa noche, mientras mi marido dormía, repasé en mi mente cada instante del día, cada beso robado, cada roce disfrazado. Me dormí con una sonrisa culpable y el deseo creciente de que nada de esto terminara. Sabía que el precio de lo que hacíamos podía ser alto, pero en ese momento solo podía pensar en una cosa. Quería más. Y ya no tenía miedo de admitirlo, ni siquiera frente a mí misma. Los días que siguieron al último encuentro fueron una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Sentía una especie de vértigo cada vez que pensaba en lo ocurrido en aquella cocina silenciosa, como si la realidad hubiera cambiado de color y yo estuviera aprendiendo a caminar de nuevo sobre ese terreno inestable. Todo parecía más intenso. Los sonidos, los aromas, incluso la luz que entraba cada mañana por la ventana de nuestro dormitorio. Era como si de repente viviera en un cuerpo que ya no reconocía del todo. Mi marido, ajeno a la tormenta que bullía en mi interior, se mostraba especialmente atento. Una noche, mientras cenábamos, dejó los cubiertos a un lado y me miró fijamente, con esa seriedad serena que lo caracterizaba. Me contó que le habían ofrecido una oportunidad de trabajo en otra ciudad, algo temporal pero prometedor, una posibilidad para ambos de cambiar de ambiente, respirar aire nuevo. Su entusiasmo era contagioso, pero en mi pecho solo sentí pánico. La idea de alejarme, de cortar de raíz lo que apenas estaba empezando a vivir, me dejó sin palabras. No quise mostrar mi inquietud. Le sonreí, aceptando su mano sobre la mía con una dulzura fingida. Por dentro, sin embargo, mi mente era un torbellino de preguntas y miedos. ¿Podía dejarlo todo así, sin más? ¿Sería capaz de volver a mi vida anterior, fingir que nunca ocurrió nada? O peor aún, ¿quedaría condenada a la insatisfacción, al vacío, si decidía seguir adelante sin mirar atrás? Esa noche, después de acostarnos, él intentó acercarse a mí, buscando el calor de un cuerpo que, para él, seguía siendo el mismo de siempre. Me dejé llevar, más por costumbre que por deseo. Sus manos recorrieron mi piel con ternura, pero yo sentía la distancia como una capa invisible entre los dos. Cerré los ojos y pensé en otra persona, en otra forma de ser tocada, en una pasión menos domesticada. Noté su respiración cerca de mi cuello, el ritmo suave de sus caricias, y una parte de mí quiso entregarse, recordar la familiaridad de esos gestos. Pero otra, más viva, más reciente, se reveló. Me sentía ajena a mi propio cuerpo, atrapada, en una coreografía aprendida de memoria. Cuando todo terminó, me quedé en silencio. Mi marido me abrazó, satisfecho, y yo fingí dormir. En la oscuridad, las lágrimas acudieron sin ruido, tibias y amargas, como una confesión secreta que no sabía a quién dirigir. No era culpa, exactamente. Era una tristeza sorda, una soledad nueva que crecía en mi interior, ajena al hombre que respiraba tranquilo a mi lado. A la mañana siguiente, me miré en el espejo y me costó reconocerme. Había en mi mirada un brillo distinto, una mezcla de culpa y desafío. Sentí el impulso de arreglarme más de lo habitual. Elegí ropa ceñida, un perfume fuerte, labios rojos. No era para él, ni siquiera para el otro. Era para mí, para recordarme que seguía siendo mujer, no solo esposa, ni madre, ni hija. Una mujer capaz de desear, de elegir, de equivocarse.
La noticia del posible traslado se fue instalando en la casa como una presencia incómoda. Mi marido comenzó a hacer planes, hablar de mudanza, de nuevas oportunidades. Yo asentía, sonreía, pero dentro de mí algo se resistía a dejarlo todo atrás. Quería prolongar ese estado de incertidumbre, alargar el presente hasta el límite. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, tomé el teléfono y escribí un mensaje. No lo pensé demasiado, solo dejé que los dedos escribieran por mí. ¿A dónde iríamos si solo fuéramos tú y yo? Esperé minutos que parecieron eternos. La respuesta fue breve, pero suficiente para encenderme por dentro. Donde tú quieras, yo solo seguiría tu camino. Me dormí aferrada a esas palabras, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel, deseando que el mundo pudiera detenerse solo en ese instante, antes de que el futuro se impusiera y lo cambiara todo para siempre. La mudanza llegó antes de lo que pensaba. En cuestión de días, la casa se llenó de cajas, bolsas y ese caos ordenado que solo ocurre cuando la vida se apura por cambiar de escenario. Mi marido, optimista, parecía rejuvenecido con la promesa de una nueva etapa. Yo, en cambio, me movía por la casa como una invitada, consciente de que cada objeto embalado era un recordatorio de todo lo que estaba dejando atrás. No solo paredes y muebles, sino también una versión de mí que quizás ya no existía. Noticia de que su padre vendría a ayudarnos fue un golpe inesperado. Así todo será más fácil, dijo mi marido, convencido de que la presencia de su padre traería calma y eficacia a la mudanza. Para mí, fue todo lo contrario. La anticipación de tenerlo bajo el mismo techo, de compartir espacios reducidos y momentos inevitables, era una mezcla de vértigo y deseo. Quise protestar, buscar una excusa para evitarlo, pero no tuve fuerzas. Todo se precipitó con una velocidad dolorosa. El primer día, la convivencia fue tensa. Él y yo nos evitábamos, con el cuerpo, pero no con la mirada. Cualquier excusa era buena para cruzarnos en la cocina, en el pasillo, en el jardín, aunque solo fuera por un instante. Los gestos, las palabras mínimas, los roces involuntarios se convirtieron en un lenguaje propio, un diálogo secreto que flotaba en el aire y que nadie más parecía notar. Una noche, ya muy tarde, el sonido de la nevera me despertó. Bajé sin hacer ruido y lo encontré en la cocina, en penumbra, bebiendo agua. Se apoyó en la encimera y por un momento me miró como si pudiera leerme por dentro. «No deberías estar despierta», dijo en voz baja, su tono más preocupado que prohibitivo. Me acerqué y me quedé de pie a su lado, en silencio. Podía sentir la tensión en el aire, como una cuerda a punto de romperse. «¿Por qué me evitas?», le pregunté, la voz temblorosa pero firme. Tardó en responder. «No te evito, te cuido», dijo finalmente. «A veces hay que alejarse para no hacer daño». Sus palabras me atravesaron, porque en ellas se reflejaba la culpa y la responsabilidad que ambos compartíamos. Quise acercarme más, tocarlo, buscar el consuelo que solo él podía darme, pero él se apartó levemente, dejando claro que el límite seguía allí, aunque ambos deseáramos lo contrario. Volví a la cama sin poder dormir. Sentía un vacío punzante en el pecho, como si lo que más deseaba se alejara justo cuando estaba más cerca. Mi marido dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se desataba en el mismo espacio en que él soñaba. Observé su perfil bajo, la luz azulada del amanecer, y me pregunté cómo era posible sentirse tan lejos de alguien tan cerca. Los días siguientes transcurrieron entre cajas y despedidas. La casa, que había sido escenario de tantos silencios y secretos, empezó a vaciarse poco a poco. Sin embargo, el deseo no se apagaba. Al contrario, se volvía más intenso y desesperado, en la medida en que el tiempo juntos se acortaba. Cada vez que cruzaba una puerta, sentía la necesidad urgente de buscarlo, de aferrarme a su mirada, de asegurarme de que no era solo un sueño lo que estábamos viviendo. La última noche antes de marcharnos, la tensión era tan palpable que casi dolía. Nos encontramos por casualidad en el jardín, lejos de las luces y del ruido de la casa. No hablamos, no nos tocamos. Pero en ese silencio compartido supe que él sentía lo mismo. Miedo, deseo, dolor y una rabia sorda contra el destino. Nos miramos largo rato, como si quisiéramos memorizar cada detalle antes de que todo desapareciera. Esa noche, el sueño fue imposible. Sentía en mi piel la huella de su ausencia, el eco de sus palabras, la promesa rota de algo que nunca pudo ser del todo. Sabía que, cuando amaneciera, todo habría cambiado de nuevo, pero también supe, con una claridad nueva y cruel, que a pesar de todas las mudanzas, de todos los límites y las culpas, él y yo seguiríamos buscándonos en cada gesto, en cada silencio, aunque el mundo entero se empeñara en separarnos.
El primer día en la nueva casa fue una sucesión de rutinas forzadas. Cada caja abierta era como abrir una herida nueva. Cada objeto colocado en su lugar recordaba el desarraigo. Mi marido estaba absorto en el trabajo y en las 1000 tareas logísticas del traslado, encontrando en la actividad una forma de evadir cualquier conversación profunda. Yo, en cambio, sentía que todo era provisional, como si no lograra instalarme, de verdad, en ese espacio prestado. Su padre se marchó después de ayudarnos con lo esencial, y el silencio que dejó tras de sí fue demoledor. En la soledad del dormitorio, mi mente no encontraba reposo. Pensaba en él cada minuto, en la forma abrupta en que se había despedido, sin palabras, sin siquiera mirarme a los ojos. Me pregunté si todo lo que había ocurrido había sido solo una fantasía, una especie de fiebre de la que ambos debíamos despertar. Pero el deseo persistía, transformado ahora en una tristeza rabiosa. Sentía su ausencia en la piel, como un frío que no se iba ni con mantas ni con baños calientes. Un día, mientras ordenaba documentos en el escritorio, mi marido encontró por casualidad una foto. Era una imagen sin importancia. Yo, sentada en la antigua casa-taller de su padre, rodeada de papeles y luz de tarde. La miró un momento, entre curioso y distraído. «¿Cuándo fue esto?», preguntó, señalando la imagen con un gesto casual. Inventé una excusa rápida. Dije que era de una tarde cualquiera, que seguramente la había tomado para enseñarle algún mueble. Su mirada se oscureció un instante, como si percibiera el temblor en mi voz, pero no insistió. Sin embargo, desde 1986, ese día, el ambiente entre nosotros se volvió más pesado, cargado de sospechas apenas disimuladas. Intenté reanudar la normalidad, pero era imposible. Los gestos de mi marido eran ahora más lentos, sus silencios más largos. Por las noches evitaba hablar, como si el cansancio fuera una excusa para no preguntar lo que no se atrevía a saber. Yo, por mi parte, sentía el vértigo de una caída, inevitable. Miraba el móvil con la esperanza absurda de recibir algún mensaje de él, algo que devolviera sentido al caos. Pero no hubo respuesta, ni un saludo, ni una explicación, nada. La distancia y el silencio se convirtieron en un abismo. Empecé a dudar de mí misma, a cuestionar si todo lo vivido era tan real como lo sentía, o si solo era el producto de una imaginación desesperada. Mi cuerpo extrañaba su contacto, no solo el físico, sino también la certeza de ser vista, deseada, reconocida en lo más íntimo. El eco de nuestra historia seguía retumbando en mi cabeza, una melodía triste y persistente. Una tarde, no pudiendo soportar más la espera, le escribí. No busqué palabras elaboradas, solo la necesidad de saber si estaba ahí. Te extraño. La respuesta llegó muchas horas después, tan breve como definitiva. No puedo seguir, no quiero ser la causa de tu destrucción. Sentí que el pecho se me rompía. Leí el mensaje una y otra vez, buscando algún resquicio de esperanza, pero no había vuelta atrás. Mi marido, quizás sintiendo el final de algo, empezó a pasar más tiempo fuera, aludiendo a nuevos proyectos, viajes, reuniones. Una mañana, encontré su anillo de boda sobre la cómoda. No dijo nada, pero ese gesto silencioso lo explicaba todo. Él sabía, o al menos sospechaba, que la distancia entre nosotros ya era irremediable. Me sentí sola como nunca antes. Intenté llenar el vacío con rutinas, con salidas, con tareas, inútiles. Nada servía. Finalmente, una tarde gris, regresé a la vieja casa-taller. El espacio estaba vacío, cubierto de polvo, pero sentí que allí, entre las sombras, podía permitirme llorar por lo perdido. Me senté en su viejo sillón, apreté los ojos y dejé que las lágrimas corrieran, sin nombre, sin consuelo. No lloraba por él, ni por mi marido, ni siquiera por el amor imposible. Lloraba por mí, por todo lo que no había tenido el coraje de decir ni de elegir, por todas las vidas posibles que no viví. Esa noche, cuando regresé a casa, supe que la historia había llegado a su final. Pero también comprendí, en medio de esa tristeza absoluta, que algo en mí se había roto para siempre y que quizás solo desde esa grieta podría volver a empezar. El día que mi marido regresó, lo supe antes de oír sus pasos en la entrada. La atmósfera de la casa había cambiado, como si un aire más denso llenara las habitaciones. No traía equipaje, ni regalos, ni esa alegría forzada de otras veces. Se sentó frente a mí en la sala, el rostro cansado, los ojos profundamente tristes. Por un momento, pensé que evitaría la conversación, pero rompió el silencio con una sinceridad que no le conocía. «Sé que ya no somos los mismos», dijo. Su voz era tan baja que apenas la reconocí. «No quiero que te quedes conmigo por costumbre ni que finjas una vida que no te pertenece». No contesté. Sentí que cualquier palabra sería insuficiente para describir la mezcla de alivio y dolor que me atravesaba.
Él siguió hablando, cada frase un paso más hacia la verdad. Si hay algo que quieras decirme, este es el momento. Durante un largo minuto, el mundo se redujo al tic-tac del reloj y a su respiración contenida. Me miró, esperando. No me excusé ni busqué culpables. No quiero seguir siendo solo un papel en esta historia, respondí finalmente. No quiero que mi vida se resuma a mantener una fachada. Tampoco quiero huir ni traicionar a nadie. Solo necesito saber que lo que siento, aunque sea confuso y doloroso, me pertenece. Él asintió, la mirada fija en el suelo, las manos entrelazadas. Yo tampoco quiero fingir más, susurró, y supe que, en cierto modo, ambos estábamos renunciando a una mentira compartida. Esa tarde salimos juntos en el coche, rumbo a la costa donde años atrás habíamos pasado unas vacaciones felices. El trayecto fue largo y callado, cada kilómetro una oportunidad para repasar la vida en común, los errores, los silencios y los recuerdos que nos habían sostenido hasta ese momento. Al llegar, caminamos por la arena fría, sin tocarnos, sin promesas. La brisa salada y el murmullo de las olas me hicieron sentir pequeña y, al mismo tiempo, libre de cualquier expectativa. Nos sentamos en un banco, mirando el horizonte. «Podemos empezar de nuevo, cada uno por su cuenta, si eso es lo que quieres», propuso él con un hilo de voz. No respondí enseguida. Sabía que no podía volver atrás, ni con él, ni con nadie. Había cruzado un umbral invisible, y aunque el miedo seguía allí, ya no era más fuerte que mi deseo de no perderme otra vez. Regresamos al atardecer, compartiendo un silencio más honesto que cualquier despedida. Al llegar a casa, él tomó una pequeña maleta y me abrazó. Solo una vez, con la ternura de quien sabe que el amor no siempre significa quedarse. «Te deseo paz», murmuró antes de salir. Me quedé sola en el recibidor, observando la puerta cerrarse suavemente, sin escándalo. Esa noche, el silencio era distinto. Me moví por la casa con lentitud, tocando los objetos como si los viera por primera vez. En algún momento encendí una lámpara y me senté a leer, pero las palabras bailaban ante mis ojos, incapaces de borrar el eco de lo vivido. No sentí euforia ni culpa, solo una extraña serenidad. Sabía que no habría vuelta atrás, ni para mi matrimonio, ni para la historia con su padre, ni para la mujer que había sido antes de todo esto. Con el paso de los días, aprendí a habitar la soledad sin miedo. Descubrí en el silencio la oportunidad de escucharme, de ser fiel, al menos una vez, a mis propias emociones. La historia que cuento no tiene un final feliz ni un cierre claro, pero me pertenece, porque, por primera vez en muchos años, me permití ser la protagonista de mi vida, aunque el precio fuera la soledad. Entendí que a veces, para encontrarse, hay que perderlo todo. El amor, la seguridad, el futuro esperado. Solo así, rota pero auténtica, pude empezar de nuevo.